Cortar o quemar el clítoris o los labios vaginales es una práctica que la Organización Mundial de la Salud considera violencia de género y una vulneración a los derechos de las niñas. Sigue sucediendo en Colombia. Es el único país de América donde se realiza, y a pesar de los esfuerzos por eliminarla, los casos registrados se han incrementado en el 2023. Eduardo Contreras habló con una sobreviviente y recorrió el hospital de Pereira, en donde este año han llegado 30 bebés víctimas de la mutilación genital. Uno como que no provoca nada o sea, las relaciones con hombre. O sea, uno vivir así tranquila, como muy fría, como que no como dijera yo, como que va a estar alegre con él, nada de eso, fría, todo simple, todo. Para uno no, como que no tuviera marido. Es muy difícil hablar de la intimidad, aún más cuando se hace con un desconocido. Alejandrina Guasorna tiene 71 años, pertenece a la etnia Embera. Lo que tiene que decir es superior a su pudor y por eso da esta entrevista. Habla de sexo, afirma que no siente placer porque cuando era bebé la sometieron a la mutilación genital femenina. ¿Qué le podría decir a la gente que piensa hacerle esto a sus hijas? Pues yo diría que no hagan eso. Pues uno no sintió dolores, pero uno sí siente más tarde las cosas, las consecuencias de lo que hicieron. Alejandrina es una mujer valiente. En su cultura este tema no suele tratarse públicamente. La mutilación o ablación genital femenina es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos y consiste en cortar el clítoris o lesionar los genitales femeninos por motivos no médicos. Es considerada en algunas culturas como una tradición y Colombia es el único país de América donde se practica. Unos dicen que lo cortan con un cuchillo y otros dicen que lo queman con puntilla y otros dicen que lo queman con alcohol. Alejandrina es madre de Francia Giraldo, líder en Vera, elegida mujer Cafam por el departamento de Risaralda, reconocida por su lucha por buscar la equidad de género en su comunidad. A la mujer Cafam por el departamento de Risaralda, Francia Elena Giraldo Guasorna. ¿Esa costumbre de dónde viene, Franci? ¿Qué se dice dentro de la comunidad? Pues dentro de la comunidad se dice que esto viene de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de hace muchos años que esta práctica debía de hacérsele a las niñas. ¿Y para qué la hacen? Lo que a mí me han dicho, la respuesta que me han dado es que porque a una niña, si no le hacen esta práctica, esta niña no va a ser mujer como de un solo hombre, sino que ella va a tener varios hombres, porque va a ser una niña brincona. Y también existen ideas sobre el clítoris, como que crece, que se vuelve un pene. Eso ha sido así porque yo he tenido conversaciones con compañeras donde me dicen que si esta práctica no se hace, que porque que el clítoris de la mujer crece como un pene de un hombre. Diana Marcela Mosquera es médica, especialista en pediatría. Estamos en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Lo que se encuentra en el examen físico es que hay una ausencia del clítoris. A veces hay cicatrices, a veces no, porque generalmente esa práctica se hace en el momento del nacimiento y pues los niños tienen una capacidad de cicatrización y de regeneración de sus tejidos muy buena. Hemos tenido casos más severos, el de una niña que ya tuvo compromiso de los labios menores también y en ese caso tuvo un compromiso también de la uretra. La doctora Mosquera está preocupada, pues los casos de bebés con mutilación genital han crecido notablemente en 2023. Solo en este hospital, en promedio, ha atendido más de una niña por mes. Desde este último año se ha visto como un incremento en el que ya casi que podría ser sistemático. La mayoría de los lactantes que vienen por otras cosas, pues se les ha visto la ablación. La mutilación genital femenina se practica en 30 países del mundo, especialmente en culturas africanas y de Oriente Medio. No debería estar pasando en el siglo XXI, ¿sí? Que va en contra del desarrollo de la mujer, de lo que se ha logrado, digamos, en toda esta lucha, pues, como de la igualdad de las mujeres y definitivamente que es una cosa, pues, aberrante a la infancia, ¿sí? Porque, pues, es el momento en el que tú eres definitivamente supremamente vulnerable y que dependes
de tus padres o de las personas que te cuidan. Entre la comunidad embera, la mutilación genital femenina se conoce como curación o corte de callo. Las bebés que ha atendido la doctora Mosquera vienen de resguardos en Chocó y Risaralda. Esa mutilación genital femenina, digamos que tiene varias complicaciones. Hay unas complicaciones inmediatas, ¿sí? Las complicaciones inmediatas puede ser que lleve a hemorragia, puede llevar a infecciones graves, que lleven a sepsis, a shock séptico y la muerte, ¿sí? Que serían como las inmediatas. Ya a mediano plazo podemos hablar de, por ejemplo, infecciones urinarias a repetición, alteraciones como tal de la uretra. Esta bebé tiene 1 año. Llegó a este hospital en grave estado de desnutrición. Tenía complicaciones pulmonares y estuvo en cuidados intensivos. En medio del examen general, los médicos encontraron la mutilación. ¿En qué momento le hicieron la ablación a la niña? Ella me dice que no sabe cómo fue que lo intervinieron, que porque ella desconoce totalmente. Alexandra tiene 19 años. Caminó 6 horas desde su resguardo en Chocó hasta el lugar donde pudo encontrar transporte hacia Pereira. Como muchas otras madres de niñas mutiladas, niega haber permitido que su hija fuera sometida a la práctica. Dicen que en muchos casos son las parteras o abuelas las que lo hacen sin consentimiento de los padres. ¿Qué piensa ella de la ablación? Ella dice que no está de acuerdo. ¿Por qué? Que porque la niña se enferma, si ponen a tocar eso, no sabe uno qué cosa podría pasar, hasta se puede morir, se dice ella. ¿Las parteras aún lo siguen haciendo o quién está de acuerdo con esa práctica? Ella dice, lo tienen prohibido, tal como lo tienen prohibido, pero hay algunas parteras que lo tocan escondidamente. Además de la mutilación genital, la otra tragedia que acecha a muchos niños en Vera es el hambre. Realmente el estado de desnutrición en el que llegan los niños sí es muy severo, ¿sí? La mayoría, sobre todo los que ingresan por urgencias, hay unos que incluso se captan desde la consulta externa con desnutrición moderada y se remiten a urgencias, pero la mayoría llegan pues en un estado muy grave. Por eso, la doctora cree que el subregistro en los casos de mutilación genital femenina puede ser muy alto, pues solo se detecta en niñas que vienen a hospitales como este, por otras razones, entre ellas la desnutrición. Nadie sabe realmente cuántos casos hay en Colombia. Lo único de lo que se tiene certeza es que la práctica se sigue realizando entre los embera. Los médicos dicen que seguramente si ellos han tenido, no sé, 30 casos este año, eso quiere decir que hay muchísimas niñas que nunca llegan a una consulta porque no están enfermas de gravedad. En nuestras comunidades hay cementerios, ¿cierto? Quizás están practicando y las niñas se mueren, entonces no la llevan al centro de salud, sino que la entierran dentro del marco de del cementerio ancestral. ¿Y se mueren de qué? Puede ser por la curación, ¿cierto? Un bebé que se muere y que nosotros como líderes tampoco nos damos cuenta, no nos informan. ¿Por qué? Por el temor. Porque tenemos advertido a nuestras guardias y en el estatuto está, personas que cometen ese delito será sancionado. Todo por eso ellos no van a comentar. Viajé al resguardo indígena unificado sobre el río San Juan, en los límites de los departamentos de Risaralda y Chocó, para hablar con Gilberto Nacavera, el secretario general del Consejo Regional Indígena de Risaralda. Acá viven más de 7.000 personas de la comunidad embera, de las etnias chamí y catío. Decían en su momento que se utilizaban cuchillas, puntillas y cuchillo. Esas son las herramientas esenciales que le hacían la práctica. En 2007, la muerte de una niña embera causada por la mutilación genital generó un escándalo nacional. Un proyecto llamado Embera Huera, de Naciones Unidas, Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo y otras entidades gubernamentales, se propuso eliminar la práctica en Colombia. ¿Y qué ha pasado? Hoy se puede decir que fue un fracaso. Y yo decía en su momento a las entidades que ese proyecto no puede ser de momentos ni de añitos. Así como existió
la curación en la cultura indígena, que lleva más de 100 años realizándole la práctica, que el proyecto también debiera ser de 100 años porque esto es un proceso. Y cuando yo hablo de procesos son de años. Y yo no puedo pretender de cambiar hoy con un proyecto de 2 años en donde vienen practicando hace más de 100 años. Las autoridades en Vera expidieron una resolución prohibiendo la mutilación genital femenina. En su justicia, según Gilberto, esta práctica está penalizada. Ese castigo sería quitarle a la niña trabajos comunitarios y tiene que pagar una sanción de 10 a 20 años en recorrida de las comunidades. La bebé ha evolucionado satisfactoriamente. Aunque aún está conectada al oxígeno, sus pulmones están respondiendo. Pero las cicatrices que le dejará la mutilación genital son mucho más graves. Y le vamos a poner otras 2 semanas de antibióticos. A largo plazo podemos hablar pues, de las físicas y de las mentales. Las físicas podríamos decir que muchas están alrededor de la parte sexual, dispareunia, que es tener dolor con las relaciones. También anorgasmia, que es que no puedan tener un orgasmo, ¿sí? Puede haber una disminución del deseo sexual, asociado a la parte mental, porque pueden hacer, digamos, depresión, ansiedad, ¿sí? Síndrome de estrés postraumático. Alejandrina nunca permitió que sus hijas fueran sometidas a la mutilación genital. Muchas mujeres en Vera temen hablar de este tema por miedo al castigo. Casi todas las mujeres en Vera con las que uno habla dicen como, no, yo de eso no hablo porque el cepo. El gobernador el día de mañana, el domingo, se puede ver los informantes y me va a decir, bueno, Francia, ¿usted con el permiso de quién fue y dio esta entrevista sobre este tema tan delicado? Yo tengo como defenderme. ¿Qué le dice usted a él? ¿Qué le voy a decir? Qué pena con usted, señor gobernador, pero es que yo estoy hablando de no violar un derecho de la mujer en Vera. Y a mí me parece que el gobierno a mí no me va a castigar por esto. Según Naciones Unidas, 200 millones de mujeres en el mundo han sido sometidas a algún tipo de corte en sus genitales. Yo aquí no quiero entrar como a juzgar a nadie, claro, a entrar como a tener una pelea contra mi misma raza, contra mi cultura, contra mis creencias, sino que lo que yo quiero es hacer este llamado de que esta práctica se acabe. Esto se volvió como un paisaje para todo el mundo, como que ya a nadie le importa que esto esté pasando. Yo digo que sí, porque si esto no se hubiera vuelto paisaje, hubiera mucha gente interesada en esto. Hubiera mucha gente que viniera, bueno, mujeres, vamos a hacer un proyecto de esto, o vamos a poner nuestro granito de arena para que esto no siga pasando. Quizá nunca se sepa cuántas niñas han muerto o han sido víctimas de la mutilación genital en Colombia. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas es abolir esta práctica del mundo antes de 2030. ¿Usted cuántas niñas se estima hoy a las que le hayan hecho la ablación? No tenemos una estadística porque, vuelvo y le digo, no cuentan. O sea, eso sigue siendo nuevamente algo secreto. Ni siquiera el marido, ni siquiera uno que es líder no nos dicen. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el miedo? Pues por el estatuto que hay. Porque si yo le digo, si descubren, me van a sancionar, me van a castigar. Definitivamente hay que hacer una intervención, obviamente respetando la cultura de ellos, respetando pues todas sus costumbres, pero que definitivamente esto no puede seguir pasando, ¿sí? Que una cosa es respetar como la parte cultural y otra cosa es hacerse como de la vista gorda a lo que está ocurriendo y que realmente es un maltrato físico y mental para las niñas, adolescentes y adultas de esta etnia. 130 niñas fueron víctimas de mutilación genital entre 2011 y 2020. Esa es la última cifra oficial que se conoce de casos que llegaron al hospital de Pueblo Rico en Risaralda. Pero detrás de los números hay dolor, muerte y vidas lesionadas irremediablemente. Este horror, pese a los esfuerzos por erradicarlo, sigue sucediendo frente a los ojos de todos en Colombia. $200 millones de mujeres han sido víctimas de la ablación y 4 millones de niñas
corren el riesgo cada año de mutilación genital en el mundo. Una barbaridad. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.